El siglo de oro. Introducción. Al comienzo de este año 2025, Voces Lectoras ha estimado interesante el tema del siglo de oro para difundir textos leídos de este periodo. Aunque los datos que recogemos en esta introducción son de sobra conocidos por la gran mayoría de nuestros lectores y lectoras, creemos que servirán de recordatorio para algunos y para aquellas personas que no tengan ese conocimiento previo, les será de innegable utilidad al conocer datos que permiten hacerse una idea global de las circunstancias en las que se desarrolló la literatura de este siglo. Además, conocerán someramente el marco histórico, social y cultural de autores y textos. El siglo de oro abarca dos periodos estéticos que corresponden al Renacimiento del siglo XVI, Reyes Católicos, Carlos I y Felipe II, y al Barroco del siglo XVII, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. El eje de estas dos épocas o fases pueden ponerse en el Concilio de Trento y la Contrarreforma. El siglo de oro español es un periodo histórico en el que florecieron el pensamiento, el arte y las letras españolas, y que coincidió con el auge político y militar del Imperio Español, de la Casa de Trastámara y de la Casa de Austria. El siglo de oro no se enmarca en fechas concretas, aunque generalmente se considera que duró más de un siglo. Entre 1492, año del fin de la Reconquista, el descubrimiento de América y la publicación de la gramática castellana de Antonio de Nebrija, y el año 1681, año en que murió Pedro Calderón de la Barca. Del apogeo cultural y económico de esta época, España alcanzó prestigio internacional en toda Europa. Cuanto provenía de España era a menudo imitado y se extiende el aprendizaje y estudio del idioma. Las áreas culturales más cultivadas fueron literatura, las artes plásticas, la música y la arquitectura. El saber se acumula en las prestigiadas universidades de Salamanca y Alcalá de Henares. Las ciudades más importantes de este periodo son Sevilla, por recibir las riquezas coloniales y a los comerciantes y banqueros europeos más importantes, Madrid como sede de la corte, Toledo, Valencia, Valladolid, que fue la capital del reino a comienzos del siglo XVII. En el terreno de las humanidades, su cultivo fue más extenso que profundo y de matiz más divulgativo que erudito, a pesar de lo que la filología ofreció testimonios eminentes como la Biblia políglota complutense o la políglota de Amberes, y las numerosas gramáticas y vocabularios de las lenguas indígenas recién descubiertas. También en el campo científico hubo avances importantes que, por ejemplo, en la agronomía llegaron a constituir una revolución, pues si el viejo mundo aportó al nuevo la caña de azúcar, el trigo y la vid, los caballos, el nuevo aportó al viejo la patata, el maíz, el frijol, el cacao, el tomate, el pimiento y el tabaco. La lingüística se desarrolló notablemente con autores como Francisco Sánchez de las Brozas. Para la geografía y la cartografía, el cosmógrafo Martín Cortés de Albacar descubrió la declinación magnética de la brújula y el polo norte magnético, que situó entonces en Groenlandia. Igualmente se desarrollaron, a causa del gran impacto que tuvieron los descubrimientos de nuevos pueblos, el derecho natural y el derecho de gentes, con figuras como Bartolomé de las Casas, influyente precursor de los derechos humanos y defensor del ius naturalismo, de Regia Potestate, o Francisco de Vitoria. España produjo en su edad clásica algunas estéticas y géneros literarios característicos que fueron muy influyentes en el desarrollo ulterior de la literatura universal. Entre las estéticas fue fundamental el desarrollo de una realista y popularizante, tal como se había venido fraguando durante toda la Edad Media peninsular, como contrapartida crítica al excesivo caballeresco y nobilizante idealismo del Renacimiento. Se crean así géneros tan naturalistas como el celestinesco, la tragicomedia de Calisto y Melibea, la novela picaresca, la vida del Lazarillo de Tormes, Guzmán de Alfarache, la vida del Buscón o Estebanillo González, o la proteica novela polifónica moderna Don Quijote de la Mancha, que Cervantes describió como escritura desatada. A esta tendencia anticlásica corresponde también la fórmula de la comedia nueva creada por Lope de Vega y divulgada a través de su arte nuevo de hacer comedias en este tiempo.
1609. Una explosión inigualable de creatividad dramática acompañó a Lope de Vega y a sus discípulos, Juan Ruiz de Alarcón, Tirso de Molina, Guillén de Castro, Mira de Amezcua, Luis Vélez de Guevara, Juan Pérez de Montalbán, que quebrantaron como él las unidades aristotélicas de acción, tiempo y lugar. Todos los autores dramáticos de Europa acudieron luego al teatro clásico español del Siglo de Oro en busca de argumentos y cantera de temas y estructuras modernas. A finales del siglo XVI se desarrolla notablemente la mística de mano de Juan de la Cruz, Juan Bautista de la Concepción, Juan de Ávila o Teresa de Jesús, y la ascética, con autores como Fray Luis de León y Luis de Granada. Muchos de los temas literarios del siglo XVI provenían de la rica y pluricultural tradición medieval, árabe y hebrea, del romancero y de la impronta italianizante de la cultura española, a causa de la presencia política del reino español en la península itálica durante bastante tiempo. Por otra parte, géneros dramáticos como el de entremés y la novela cortesana introdujeron también la estética realista en los corrales de comedia, y aun la comedia de capa y espada tenía su representante popular en la figura del gracioso. En efecto, la lengua literaria del siglo XVII se enrarece con las estéticas del conceptismo y del culteranismo, cuyo fin era elevar lo noble sobre lo vulgar. Intelectualizando el arte de la palabra, la literatura se transforma en una especie de escolástica, en un juego o un espectáculo cortesano, aunque las producciones moralizantes y por extremo ingeniosas de un Francisco de Quevedo y de un Baltasar Gracián distorsionan la lengua, aportándole más flexibilidad expresiva y una nueva cantera de vocablos. España experimentó una gran ola de italianismo que invadió la literatura y las artes plásticas durante el siglo XVI, lo que constituye uno de los rasgos de identidad del Renacimiento. Garcilaso de la Vega, Juan Boscán y Diego Hurtado de Mendoza introdujeron el verso endecasílabo. En la segunda mitad del siglo XVI, la tendencia italiana y la autóctona castellana coexistieron y se desarrolló la ascética y la mística, alcanzándose cumbres como las que representan San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y Fray Luis de León, entre muchas otras que merecería larga reseña. Hasta aquí la primera parte de esta introducción a la literatura del Siglo de Oro. Como es imposible comprimir 2 siglos de riquísima historia en unos pocos minutos, basten estas pinceladas que esperamos completar con capítulos sucesivos que la concluyan. La poesía, el teatro y el Quijote lo merecen.